Bueno, continuando con nuestras charlas de anatomía, vamos a hablar de las generalidades del sistema óseo, sistema articular, sistema muscular y sistema nervioso. Vamos a referirnos a el esqueleto humano y los componentes que lo van a conformar. En primera instancia vamos a hablar sobre los huesos y su clasificación. Vamos a encontrar las siguientes clasificaciones. En primera instancia tenemos los llamados huesos largos. Los huesos largos toman esta denominación ya que en ellos existe un constitutivo o unas partes constitutivas que la conforman, que son dos partes externas que se llaman diáfisis y una parte media o intermedia dos partes externas que se llaman epífisis y una parte media que se llama diáfisis. Cuando la suma de las dos epífisis es mayor que las diáfisis, a estos huesos se les denomina huesos largos. Como segunda medida vamos a tener los huesos cortos, que más o menos la medida de sus epífisis con su diáfisis son más o menos semejantes. Estos huesos podemos mencionar, por ejemplo, los huesos de la región del metatarso, como lo estamos viendo aquí, ¿no? La región metatarsiana, inclusive la región falángica, los huesos de la región carpiana, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la segunda categoría que vamos a encontrar en la clasificación de los huesos. Una tercera categoría corresponde a los huesos planos, ¿no? Que se van a encontrar formando cavidades o espacios, como por ejemplo los que se encuentran articulándose en el cráneo para formar el llamado neurocráneo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso occipital y el hueso temporal. A estos huesos se les denomina así porque están formados por tres componentes: una lámina ósea externa, una lámina ósea interna y entre ellos un pequeño espacio formada por hueso trabecular llamada diploe, como lo estudiaremos posteriormente. Seguido vamos a encontrar los huesos irregulares, como por ejemplo las vértebras, en donde vemos que los parámetros que describimos ahorita, ¿no? Epífisis, diáfisis, no están bien conformados, ¿no? Por esta razón se dice que estos huesos no tienen una forma definida, sino una forma propia. En el caso podemos mencionar las llamadas vértebras, ¿no? Luego vamos a encontrar pequeños huesos que salen cuando se complementa el crecimiento, como son por ejemplo los huesos que se originan a nivel de ciertas articulaciones, por ejemplo la articulación metacarpofalángica, la primera articulación metacarpofalángica, ¿no? La que está entre el pulgar y el primer metacarpofalange. Este hueso sesamoideo también lo encontramos formado por la rótula. Y su función va a ser disminuir el índice de fricción para facilitar el llamado movimiento de la articulación. Finalmente, vamos a encontrar unos huesos que son inconstantes y que se encuentran como complementando el cierre de las grandes cavidades que se forman, como son los llamados huesos wornianos o de sutura, que su presencia no implica ninguna alteración en el cráneo, o su ausencia tampoco implica ninguna alteración en el cráneo. Bueno, muy bien. Entonces, basado ya en los huesos, pasamos a otro componente que son las articulaciones. Desde el punto de vista funcional, vamos a hablar que las articulaciones son estructuras, ¿no? Formadas por la superficie de dos o más huesos y que en suma van a contribuir a una función determinada en relación con el sistema muscular. Entonces vamos a clasificarla, ¿no? De acuerdo a su componente histológico. Las clasificamos en fibrosas como aquellas articulaciones en las cuales la superficie articular, es decir, la superficie que une a los dos huesos, está formada ¿por qué? Por un tejido fibroso. Un tejido fibroso. Aquí podemos mencionar el hueso frontal con el hueso parietal. Miren que esta articulación está íntimamente unido a estos dos huesos, pero ellos se encuentran separados por una lámina fibrosa que hace que esta articulación no tenga movimiento o carezca de movimiento. En segunda instancia vamos a hablar de las articulaciones cartilaginosas, en la cual vemos que para la unión de las dos superficies articulares, que en este caso tenemos aquí el manubrio external con
con la extremidad anterior de la costilla. Aquí tengo un componente cartilaginoso que permite la unión de este componente de la costilla con este componente del manubrio external. En este caso, esta articulación lo que va a permitir es dar movilidad a la costilla para que se lleve a cabo la expansión de ¿quién? De la jaula torácica y permita la expansión o el llenado de aire por parte de los pulmones. Y finalmente vamos a tener las articulaciones sinoviales. Por ejemplo, esta que tenemos en este punto que está dada entre el manubrio external y la extremidad external de la clavícula, como podemos verla aquí, que hay una verdadera cavidad que separa a esta superficie ósea, ¿no?, de la clavícula con esta superficie ósea del esternón, la cual le da una característica de mucha movilidad, ¿no? De mucha movilidad. En este caso estamos viendo que la cápsula articular, que es todo este componente más o menos cuadrilátero, está interpuesto entre ellos esta estructura cartilaginosa que lo divide en estos dos pequeños compartimentos. Este pequeño compartimento que estamos señalando y este otro pequeño compartimento. Esta articulación, como tiene dos compartimentos, debido a este cartílago se le conoce con el nombre de articulación compuesta, sinovial compuesta. Cuando no tiene cartílago, sino que solo hay una cavidad, se llama articulación sinovial simple, como veremos posteriormente. Entonces, de acuerdo a los movimientos, vamos a encontrar que las articulaciones tienen o no movimiento. Las articulaciones que están en el cráneo, que habíamos mencionado ahora, de tipo fibroso, carecen de movimiento, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Y ellas prácticamente están uniendo hueso con hueso para darle protección al contenido de esta estructura. Aquí en esta otra imagen estamos viendo este hueso irregular que corresponde a una vértebra unida con este otro hueso irregular que corresponde a esta vértebra. Entre ellos hay un fibrocartílago formando la articulación cartilaginosa. Esta articulación es semimóvil. Miren, como podemos ver aquí. Y acá estamos viendo una articulación entre el acetábulo del hueso coxal con la cabeza del fémur que delimita este gran espacio o esta gran cavidad. Esta articulación se llama articulación sinovial y es muy móvil. Entonces, las articulaciones las clasificamos en inmóviles, semimóviles y muy móviles, como acabamos de mencionar ahorita en cada una de ellas. Muy bien, entonces en las articulaciones fibrosas vamos a mencionar tipos. Uno de ellos son las suturas, ¿no? Las suturas vamos a encontrar que son articulaciones que unen huesos que se localizan a nivel de ¿qué? A nivel del neurocráneo. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, esta sutura que está dividiendo el neurocráneo en parte anterior y posterior, la sutura coronal, que la hayamos estudiado anteriormente para formar el plano coronal. Esta sutura que divide en la línea media y divide, pues, y está uniendo a los dos huesos parietales, forma la sutura ¿qué? La sutura sagital. Es importante resaltar que cuando en los primeros años de vida los huesos no son totalmente, no se han osificado completamente, ¿no?, sino que tiene un componente membranáceo, como lo podemos ver aquí, ¿no?, delimitando unos espacios con nombres definidos llamados fontículos o fontanelas, ¿no? Estas fontanelas pues cumplen una función desde el punto de vista, podemos decir, del desarrollo, porque van a permitir el crecimiento del encéfalo que se va a presentar en los primeros estadios de vida del individuo. El cierre prematuro pues va a ocasionar una alteración en el desarrollo normal de la masa encefálica, entidad que se conoce con el nombre de la craneosinostosis, que en suma puede conllevarnos a alteraciones de tipo psicomotriz irreversible en el infante que lo padezca. Muy bien, entonces aquí tenemos los fontículos, aquí tenemos la fontanela anterior, aquí tenemos este fontículo que forma el llamado terium y acá en la parte posterior estará la fontanela bregmática, ¿no? Lambdoidea, que está en relación con los parietales y el hueso occipital. Muy bien, otra articulación tipo articulación fibrosa son las sindesmosis, ¿no?, como son la sindesmosis tibiofibular, que aquí la vamos a encontrar formada por
por este ligamento, el ligamento interóseo, y que hace que esta articulación se mantenga que siempre sostenida en el mismo sitio. Muy bien, entonces aquí tenemos los ligamentos interóseos que corresponde a la llamada membrana interósea. Ok, entonces continuamos ahora con las articulaciones fibrosas, y otro tipo de él son las gonfosis, ¿no? Estas gonfosis son articulaciones en la cual un proceso cónico, como lo estamos viendo aquí, ¿no?, que corresponde a la raíz dental, encaja exactamente en esta cavidad, ¿no? El ligamento que la va a mantener fija va a corresponder al ligamento periodontal, ¿no?, de gran importancia en la biología o el funcionamiento de la placa dental para mantenerlo en su sitio. Recordando nosotros que esta articulación gonfosis son articulaciones inmóviles. Una vez se lesiona o se altera ese ligamento periodontal, se va a presentar movilidad con la consecuente pérdida de la placa dental, ¿no? Este ligamento pues, puede ser lesionado por agentes bacterianos que producen descomposición en los alimentos que le realizamos la transformación mecánica, produciendo la llamada caries, que va a degenerar a este ligamento con la consecuente pérdida de la placa dental. Bueno, seguimos con las cartilaginosas, que toman el nombre de sincondrosis. Entonces, como dije anteriormente, un hueso o dos huesos están unidos por un componente cartilaginoso. En la articulación externoclavicular, en los estadios avanzados, ¿no?, del desarrollo del individuo en la vejez, estos cartílagos pueden osificarse, ¿no?, ocasionando verdaderas patologías dolorosas a nivel de la región precordial, que en muchos casos se puede confundir con enfermedades asociadas al funcionamiento cardíaco, las llamadas cardiopatías isquémicas. Otro tipo de articulación cartilaginosa son las sínfisis, ¿no?, en la cual vamos a encontrar que un disco de fibrocartílago se interpone, como estamos viendo aquí, ¿no?, entre dos superficies o caras articulares. En este caso, el hueso pubis va a encontrar aquí un fibrocartílago que se interpone entre el otro pubis, permitiendo o evitando la unión directa. Esto resulta funcional en las mujeres, ya que por el proceso, ¿no?, del embarazo y el trabajo de parto, esta articulación determina la dilatación de este foramen o esta gran cavidad, ¿no?, para permitir el paso del producto fetal durante o cuando se está dando el parto. Muy bien, aquí tenemos otro tipo de articulación, la sínfisis vertebral, ¿no?, en la cual hay el cuerpo vertebral de la vértebra superior se une con el cuerpo vertebral de la vértebra inferior a través de este cartílago, que en este caso vamos a encontrar que es de suma importancia el cartílago. ¿Por qué? Porque él absorbe la energía cinética a consecuencia de la colisión que se lleva cuando realizamos los movimientos de la marcha, ¿no?, o el trote o corremos. Muy bien. Entonces, las articulaciones sinoviales son articulaciones de mucho movimiento. Aquí estamos tomando una articulación, la articulación genicular o de la rodilla, en la cual las superficies articulares, como habíamos mencionado, están separadas, ¿no?, por medio de esta cavidad única que va a tener una membrana desde el punto de vista histológico, la membrana sinovial, que está formada por células secretoras, ¿no?, de un contenido que va a formar o que va a ocupar este espacio, el líquido sinovial. De suma importancia, ¿para qué? Para la ecología y la biología y el funcionamiento ¿de quién? De esta articulación. Entonces, ese hecho es fundamental en el funcionamiento de esta articulación. Como habíamos mencionado, esta cavidad o cápsula, como le llamamos, que tiene las superficies articulares, que son estos huesos, y está este cartílago protegiéndola, ¿no?, y la membrana que está adosada o replegada alrededor de los mismos. Como tiene un solo espacio, a esta cápsula se le llama, o esta articulación es simple. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en la articulación temporomandibular, como nos muestra el recuadro, que corresponde a toda esta articulación. Esta articulación en su contenido tiene un disco que separa a la cavidad en dos subcavidades, ¿no?, en dos subcavidades, una superior y una inferior. ¿Ya?
lo que la clasifica en una articulación compuesta. Esto pues corresponde al componente cartilaginoso. Estaremos posteriormente hablando del componente muscular integrado con estas estructuras. Nos vemos en una próxima charla. Recuerden visitar el blog campempero blogs.blogs.com.co.